Lo que vemos nosotros es que hay tres macro trends que han cambiado el trabajo. Primero es cómo uno hace el desempeño, la segunda parte es cómo uno se contrata con una empresa y la tercera es cómo es que se relaja o se hace un compromiso con una empresa. Es decir, que las generaciones que vemos entrando el esfuerzo la fuerza laboral, vemos que esas personas esperan algo diferente en cómo la empresa lo va a contratar y más que eso, cómo siguen con la carrera apoyada por la empresa. Eso es donde vemos muchas diferencias. Cuando hacemos encuestas sobre el futuro del trabajo, lo que vemos es que hay mucho más automation o mutación y vemos también inteligencia artificial mucho más en el desempeño de los trabajos, pero lo que hemos visto es que muchas personas tienen un miedo de estas tecnologías, pero no hemos visto que las empresas han usado esas tecnologías para cambiar cómo se hace el desempeño del trabajo. Lo que vemos es que han cambiado los roles desde uno que han transformado de ser el operador a uno que es el técnico que ayuda las tecnologías. Así que hemos visto unos macro trends que se ven globalmente. Ahora, ¿cómo sería en este contexto las nuevas empresas? O sea, este nuevo mundo, ¿qué tipo de empresa necesita entonces? Las primeras cosas que yo veo son las cosas que hablan el Josh Bersin o otros expertos, que son Sustainable Enterprises o empresas que son con conciencia social, que tienen un sentido para la conciencia social y la comunidad. Y más que eso, vemos que hay empresas que necesitan la habilidad y el flexibility o la flexibilidad para cambiar su estrategia cuando la comunidad o el ecosistema le cambia los desafíos. Es decir. Ahora, ¿están preparados los actuales liderazgos para este cambio? Los actuales liderazgos, ahora, hoy en el presente, ¿los líderes de la empresa están preparados para entender el mundo que viene? Sí y no. Es decir, que si voy a ser provocativo, les digo que el liderazgo de muchas de las empresas que existen hoy tienen sus sentidos y están bien preparados para la finanza y preparados para la estrategia, pero lo que no tienen la estrategia es la estrategia de talento. Las empresas que vemos que son los líderes en el mundo ahora son las que tienen una estrategia que combina con el talento y el talento le da o contribuye a la estrategia. Más que eso, lo que hemos visto es que hay unos skill sets o unos, ¿cómo se dice? Unos talentos que se esperan del liderazgo hoy que no se esperaba anteriormente. Es decir, hay que ser uno que entiende el compromiso del empleo. Más que eso, hay que ser uno que entiende cómo es que hay que transformar una empresa sobre el tiempo. Y más que eso, hay que ser uno que es un analista. El liderazgo de hoy no tiene el analista, la mentalidad de analista para el talento, o sea, usando los talent analytics. Los que son muy forward thinking son los que usan esos analíticas. O sea, se necesitan líderes con más capacidad de análisis. Sí, es lo que tú estás diciendo. Es lo que dice. Y desde ahí, ¿cuáles son las emociones en definitiva que los líderes tienen que tener? Porque nosotros, por lo menos acá en esta parte del hemisferio, sí, estamos como acostumbrados a ciertos liderazgos más autoritarios o más que te dicen lo que tienes que hacer. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, la emoción que ocupo ahí, una emoción seria, sí, dura, hace esto. Sí. Esas emociones con este nuevo mundo que se viene, pareciera que ya no van a servir. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso es decir, yo lo llamo el compromiso, el engagement del empleado. Y el líder de hoy tiene que ser uno que se pone dos gorras, vamos a decir. La primera es transformar las percepciones de los que son parte del equipo para que vean que la empresa está invertido en las carreras de esas personas y más que eso en las comunidades de esas personas. Así que hay que ser un líder transformativo. La segunda parte es un líder transaccional, un transactional leader como decimos en inglés. Y lo que
ocurre es que esa persona tiene que invertir en su equipo para que el equipo vea que si hacemos esto o tenemos esta operación, la transacción que viene de esa operación nos va a habilitar para tener otra operación y crecer la empresa. Es otra perspectiva, pero ninguna es autorativa, es el problema. Claro. El líder de mañana tiene que ser uno que es transformativo y transaccional. Por lo tanto, en las profesiones básicas también hoy en día no están respondiendo a estas necesidades. O sea, las carreras profesionales universitarias clásicas, que de ahí salen entre comillas líderes, no tienen una formación para eso, para este tipo de líder. Sí. ¿Cómo se logra entonces ayudar a ese líder hoy si ya tiene ciertas competencias y habilidades que él aprendió en otro mundo y ahora necesita llegar a otro planeta, con otra atmósfera, con otras características? Bueno, hay dos maneras de hacer eso. La primera cosa es, estás correcto que en la formación académica no se ven esos habilitaciones o las competencias. Lo que ocurre es que hay que cambiar el modelo de la educación, pero eso es algo que es un long term o mucho más distal, vamos a decir. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que ver una evolución en el tratamiento de todas las carreras y todos los roles que tenga un foco en las competencias que nosotros llamamos comportamiento más que el técnico, el conocimiento técnico. Si nosotros pensamos dónde uno se puede buscar ese foco en comportamiento, es en la empresa misma, es en sociedades profesionales y más que eso en roles que no son tradicionales, o sea, son roles que son diferentes para aprender el desempeño de operaciones que no son lo que yo estudié. Es decir, que hay que buscar el desarrollo en lugares que no se buscan tradicionalmente. Y ahí el profesional de recursos humanos, ¿cómo lo ves tú, su preparación hoy? ¿Está a la altura de estos tiempos o va a requerir también de un upgrade para poder responder a estos desafíos en el fondo? Bueno, el problema que tiene el recurso humano como profesión es que por casi 50 años hemos habilitado solo el reconocimiento o el conocimiento técnico. Y lo que hemos hecho es, desafortunadamente, hemos regresado a un tiempo que es mucho de compliance o de ser compliante con algo. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que ver una transformación en la profesión de recursos humanos y lo estamos viendo ahora. O sea, en los últimos 10 años hemos visto un reconocimiento de recursos humanos y de talento muy importante en empresas global. Lo que necesitamos más ahora es que las personas en recursos humanos estén preparados para el futuro de trabajo. Y es decir, que tienen que ser arquitectos de la empresa, tienen que ser ingenieros de conocimiento y de compromiso con las personas y tomar roles que son diferentes para el futuro, que son el desempeño sería muy diferente de lo que hacemos hoy con beneficio y con compensación y con todo eso. Es mirar la transformación de la profesión completamente. Y si pudiéramos describir esa transformación, ¿cuál sería esa descripción de ese nuevo profesional? O sea, ¿cómo debería ser el profesional de recursos humanos para los próximos 10 años? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su perfil? El perfil es uno que tiene comportamiento como un operador y un líder de negocios. Uno que es ingeniero y analista, entiende cómo es que hay que analizar el diseño de una empresa y entonces es uno que tiene la preparación casi para ser ingeniero civil. Y es decir, no ser un ingeniero civil propio, pero es entender que una empresa tiene un impacto en la comunidad y tiene un impacto en la fuerza laboral y tiene un impacto en la vida de familia. Es decir, que esa persona tiene que diseñar una empresa que
caiga y que cabe bien en una comunidad, pero también cambia la comunidad y cambia el futuro y el poder de la comunidad. Es casi ser como alcalde de una empresa. Es saber las emociones que tienen la fuerza laboral, es entender cómo el empleado se motiva, es entender cómo es que se usa el data para cambiar la estrategia del futuro. Todo eso es una persona que yo llamo como un reimagination, ¿no? Alguien que puede reimaginar cómo es que la empresa se inventa cada vez, es reinventar la empresa cada 5 años, y este es el arquitecto de eso. Ahora, usando tu metáfora del alcalde, para ser un buen alcalde también se requieren ciertas competencias blandas, que es ser atractivo, que es tener capacidad de escuchar, que tener empatía. ¿Eso también es parte del profesional de recursos humanos? Completamente, es la fundación, es decir, es la fundación de la persona de recursos humanos, es tener el conocimiento técnico, pero entonces encima de eso es todas esas competencias que hemos hablado, los soft skills, como dicen en inglés, que se pueden usar, y es liderazgo, es poder discutir y escuchar, es comunicar con empatía, es todo lo que hemos pensado nosotros de los líderes que son los mejores líderes, es tener todos esos soft skills que le hacen uno que tiene empatía y la inteligencia emocional. Ahora, en ese contexto también importa la profesión básica que tiene, la carrera profesional madre que tuvo, o cualquier persona de cualquier profesional con ciertas competencias y habilidades en esta altura está al nivel de poder enfrentar los desafíos que depara este nuevo mundo, en el fondo. Es dependiente de la persona, es muy dependiente de la persona, pero es decir que la persona que tiene esa formación es una persona que puede atacar cualquier desafío, y si es una persona que tiene el otro skill que yo le llamo el sense making, o sea, hacer el sentido o encontrar el sentido en un problema complejo, es alguien que puede hacer y atacar todo. No me importa de dónde viene, no importa tanto de cuál es la formación, solo que tenga esos skill sets y competencias. Ahora, en general, las gerencias de recursos humanos también están seteadas de una manera, ¿no es cierto? Tú lo hablaste, como hace 50 años como que venimos haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Y en ese contexto también se encuentran hoy con una disyuntiva, porque hay una presión del mercado, una economía cambiante, mucha incertidumbre, donde el directorio pide ciertos objetivos, ciertas metas, pero se ven que no hay mucho donde recurrir porque el mundo ha cambiado muy rápido. ¿Cuál sería ahí la sugerencia o qué tienen que hacer las gerencias de recursos humanos para enfrentar este nuevo mundo también? Lo primero que tienen que hacer es buscar talento que no es el talento tradicional que buscan. ¿Cuál sería el talento tradicional que buscan? El talento tradicional sería alguien en recursos humanos, o alguien que sale del administrador o de otro tipo de formación. Lo que yo busco cuando yo estoy pensando en un equipo del futuro, es el equipo que es analista, es el equipo que es alguien que apoya a los otros, es alguien que puede pensar un problema complejo y traer soluciones. Más que eso, es alguien que puede aplicar lo que tiene en el conocimiento técnico a problemas que no son necesariamente de recursos humanos, o sea, son de negocios, y buscan cosas creativas para resolver problemas. Como para ir cerrando la reflexión, Latinoamérica como continente tenemos ciertas realidades que son históricas, ciertas dinámicas culturales, sociales, económicas que son históricas.
que es distinta a los países que están en el hemisferio norte, a los países más desarrollados, en donde quizás ciertos temas están resueltos por su tradición, por su cultura. ¿Cómo lo enfrenta estos desafíos? ¿Cómo se enfrenta en países como los nuestros, donde tenemos desigualdades y donde tenemos situaciones que son asimétricas en varios niveles y donde quizás nos cuesta más encontrar talento con estas características o hay muy buen talento que tampoco lo estamos viendo porque estamos acostumbrados a sacarlos del mismo lugar siempre? Sí. ¿Cómo ves tú nuestra realidad como continente, como latinoamericanos, que tenemos ciertas realidades distintas a países desarrollados? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, yo estoy experto en este tema solo porque fui funcionario por LAN-Chile, que hoy es LATAM, en la división de carga por muchos años, y fui un coordinador de talento, y más que eso, alguien que estaba dispuesto al desarrollo de todos los empleados. Es decir, que la realidad sudamericana o latinoamericana es algo que yo conozco muy bien, y es una realidad que requiere mucho la creatividad. Es decir, buscar talento que uno nunca piensa que es el talento que va seguir con el desempeño que necesita. El mejor ejemplo de todo esto es cuando nosotros en LAN-Chile necesitábamos buscar a alguien que era, vamos a decir, un instructor o algo así en el safety. Nosotros siempre pensábamos primero de un maestro o alguien que era una maestra de estudiantes o algo así, buscando la competencia de educador. Pero lo que buscamos, o lo que hicimos en vez de eso, porque no se podía encontrar un educador que quería hacer este tipo de trabajo, es buscar a alguien que era un former mecánico, o sea, alguien que era un mecánico que tenía todo el contexto técnico, pero se podía enseñar cómo desarrollar cómo ser educador. La razón por qué uso ese ejemplo es porque lo que espero más que nada con las realidades de Sudamérica es buscar talento en maneras que no son las maneras donde se hacen en otros locales. Es decir, si yo necesito un tipo de talento, ¿dónde puedo buscarlo y dónde es un lugar que es nuestro tradicional? ¿Dónde es que puedo sacar ese talento y desarrollar a alguien? En Sudamérica, donde lo que veo yo más que nada es un invertimiento en desarrollo que no se ve en otras partes del mundo, y la razón es porque tenemos esas realidades de Sudamérica y de Latinoamérica. La persona de recursos humanos o el profesional de recursos humanos tiene que hacerse mucho más invertido en el desarrollo y la creatividad. O sea, por ahí está la clave para nuestra realidad, o sea, más desarrollo, más creatividad. Esa sería la manera de poder generar un profesional de recursos humanos en estos contextos. Exactamente. Y ahora, y en esa misma línea, ¿cómo se resuelve porque hemos hablado de talento y desarrollo, que es una parte de recursos humanos, pero muchas veces los que estamos en recursos humanos en estas latitudes recibimos trabajadores con características absolutamente distintas a un trabajador de Alemania o de Holanda, donde ahí se nota claramente las desigualdades, donde no tiene una buena educación o donde tiene... ¿Y cómo crees tú que se puede enfrentar eso viviendo esta realidad? Porque dejando fuera desarrollo y talento, que estoy de acuerdo contigo, ¿cómo un profesional de recursos humanos, qué competencias y habilidades tiene que tener para poder soslayar eso y efectivamente acompañar al trabajador, porque es una realidad en estos procesos? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, las competencias que son necesarias son eso de un coach, ser como el gerente que le va a apoyar a la persona, pero eso es algo diferente. Lo que yo veo más importante es saber que hay que invertir en el desempeño de esa persona más que en el desarrollo. O sea, el desarrollo es importante, pero es observar el desempeño y tratarlo casi como si fuera un aprendizaje. Es decir, el aprendizaje es casi el clave cómo es que uno puede realizar la diferencia con un material o con una persona que es no tan
desarrollada como las otras personas o el talento diferente. No es una solución perfecta, pero es una solución que es diferente a lo que hemos visto con otros lugares. El aprendizaje, nosotros hemos visto en los Estados Unidos, por ejemplo, que hemos visto el aprendizaje ha cambiado la mentalidad y la preparación que uno trae para el trabajo. O sea, se hace un aprendizaje aquí y le cambia la trajectory que tiene esa persona para la carrera. Pero es invertir increíblemente en una persona o una fuerza laboral. Muchas gracias por tu conversación y por tus reflexiones e ideas. Gracias. Gracias. Ha sido un placer.